El sermón de hoy se llama 5 claves de oro para ser fructífero en todo. Un versito, a ver, decí, 5 claves de oro. Es un proverbio esto, para ser fructífero en todo. Entonces, 5 claves que van a ministrar tu vida, estoy seguro, así que presta atención hoy a la palabra. Y esto es para la gente que tienen un sueño que se le cae la cabeza ahora, ¿sí? No, que tienen un sueño dado por Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un sueño a alcanzar, una meta? En la Biblia se relata la historia de un soñador y vamos hoy a leer toda la historia de este soñador. Y hay gente que ha tenido sueños pero ha sido condicionado por su pasado, por la realidad que vive en el presente, a veces por su familia, a veces por personas, le han puesto límite, le condicionaron el sueño, le pusieron barreras y no lograron alcanzar esos sueños. Entonces, vamos a ver hoy cuáles son esas llaves, esas claves que te permiten alcanzar el sueño que tienes. ¿Amén? Así que estas llaves o claves que vamos a estar viendo te van a llevar más allá de las barreras que tienes o esas barreras que te pusieron, sea tu familia, sea palabras que te dijeron, cosas que te condicionaron. Hay veces que estás trabado. Entonces vamos a ver cómo saltar, cómo pasar esas barreras. Y la historia que vamos a leer ocurrió algo así como 1880 años antes de Cristo, casi 2000 años antes de Jesús. O sea que es una historia de hace 4000 años y es la historia de José. Diga conmigo, José. Y vamos a leer Génesis y varios textos, así que les pido que presten atención. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Génesis 37 del 1 al 14 vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional y voy a ir rápido en esta primera parte porque después me quiero detener en las claves que te van a ser fructífero. Amén. Así que esta parte es una figura, es una picture de la familia de José. Y puede ser quizás una picture de lo que fue tu familia cuando eras joven. Y muchas de las cosas que vivió José pueden ser algunas de esas que tú hayas vivido y que te pusieron límites, que quisieron encarcelar el sueño que Dios te dio. Así que Génesis 37, 1 al 14, vamos a dejar que la palabra de Dios nos ministre. Leemos: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, diga conmigo 17 años, mantengan ese número, esa edad en la cabeza. ¿Cuánto tenía José? 17 años. Era un teenager y Dios le había dado un sueño. Vamos a ver cómo era esta familia. Esta es la historia de Jacob y su familia. Una familia disfuncional. Una familia, no sé si como la que tenemos ahí. ¿Cuántos conocen una familia así? Esa es una familia típica, disfuncional. Se ve que el que tiene la lengua afuera era el más rebelde, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? Bueno. Muy bien. Bueno, así que vamos a seguir leyendo la historia de la familia disfuncional de José. Esta es la familia disfuncional de José, no de los Simpsons, esta es la de José. Esta es la historia de Jacob, obviamente de Jacob, el padre de José y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Zilpá, que eran concubinas de su padre. El primer problema que tuvo José, el primer estigma, la primera barrera que tuvo José de niño, o bueno, de joven ya, teenager, era una mala imagen familiar. Tenía un padre que era un polígamo. Tenía muchas mujeres. Él había ido tras Raquel y resulta que el papá de Raquel le metió a Lea y ustedes se acuerdan la historia. Tuvo que trabajar otros 7 años más para tener a Raquel y cuando tuvo a Raquel después a falta de 2 se buscó 2 concubinas más. Así que tenía 4. En este caso eran Bilhá y Zilpá y estas eran concubinas. Tenía
una familia desordenada. José había visto en Jacob una mala imagen familiar. ¿Cuántos de ustedes quizás tuvieron de jóvenes, de niños, una mala imagen en la familia? Y a veces uno viene a Cristo y dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi familia me condicionó. Yo de chico vi mis padres no se llevaban bien. Imagínate Jacob con 4 mujeres. Sí, es difícil con una, hermano. Bueno, eso, tema aparte. Pero con 4 mujeres, este hombre, pobrecito, ¿no? Entonces le habrá ido bastante difícil. Bastante difícil le habrá ido. Entonces, y de hecho a veces se relata celos que habían entre ellas y problemas. Y todo esto José lo absorbía, lo miraba, pero no le condicionó el sueño de Dios. Él vio una familia desordenada, un matrimonio, una forma de familia, los padres que se peleaban, discutían, no se llevaban bien. El padre que no podía suplir a veces la necesidad de las 4 esposas, 2 esposas y 2 concubinas. Entonces, una familia desordenada. José miró esto. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros a veces tuvimos ese tipo de familias, verdad? Vamos a seguir leyendo. Esta fue la primera límite que tuvo José. Ver un padre polígamo, una mala imagen de familia. Y es quizás a veces lo que más marca a la gente, esa mala imagen de padres, ¿verdad? Marca mucho, mucho a los jóvenes. El joven José, seguimos leyendo, solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Aparte eran un descontrol los hermanos. Versículo 3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había tenido en su vejez. Por eso mandó que les confeccionara una túnica especial de mangas largas. Otra versión dice una túnica de colores. Como sea, habrá sido de mangas largas y de colores también. Era una túnica especial que le había hecho Jacob, que se llamaba también Israel, se la había hecho a su hijo más querido, más amado. Diferencias era lo segundo que José vio. ¿Cuántos de nosotros vemos a veces que los padres hacen diferencias con los niños, con los jóvenes, con sus hijos? Y eso te marca, seas que seas aquel que es favorecido, porque siempre hay uno que es favorecido, y el otro pobre se liga a todos los platos rotos, ¿sí o no? Siempre hay uno que tú lo aprecias más y dice, si todos mis hijos hubiesen sido como este, qué bueno sería el mundo, ¿no? Y te sale uno que sale todo torcido, como ese que lo estaban ahorcando ahí, ¿sí? Y José vio esto, vio las diferencias. Él era el que era más amado por Jacob. Y los otros hermanos se ponían locos. Cuando en una familia se hace diferencia entre los hijos, eso trae problemas. Diga conmigo, eso trae problemas. ¿No les pasó eso? ¿No vieron familias así? Habla, Señor, decían por ahí. Versículo 4. Viendo sus hermanos, apaguen los celulares cuando vengan a la iglesia. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Odio y rechazo. ¿Cuántas veces en las familias hay odio y rechazo? Quizás alguno de ustedes experimentó eso. En su casa, no afuera. Hermanos que te odian, que no te aguantan. Y eso marca tu vida, quiere condicionar tu sueño. Entonces, una mala imagen familiar, el padre que hace diferencias, los hermanos que no te aguantan y no te quieren ni saludar, todo esto genera barreras. Versículo 5. Cierto día, José tuvo un sueño. Diga conmigo, sueño. Diga conmigo, yo tengo un sueño. Amén. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Fíjense, todavía lo odiaban más. Pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Este José también, pobre, ¿no? No se da cuenta que no se lo aguantaban. Versículo 7. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. ¿Qué harías si tuvieras un hermano así, que te cuenta ese sueño? Fantochón, ¿no?
¿No era medio creído el muchacho? Por lo menos parece. Pero era un sueño que Dios le había dado. Era algo que él soñaba. ¿Vieron que a veces los jóvenes dicen, yo quiero ser presidente? Y tus hermanos te dicen, estás loco. ¿Presidente de qué? De una empresa de basura vas a ser. Entonces, ese tipo de cosas le empiezan a decir, ¿verdad? Odio. Y José le contaba. Y sus hermanos le replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? ¿Ven cómo se burlaban? ¿Cuántos de ustedes sufrieron burla? Nah. Con la cara que tiene, hermano. No llegas a ningún lado. Eres gordo, eres narigón, 4 ojos. ¿No escucharon ese tipo de cosas? Si no te la hacen en la casa, te la hacen en la escuela. Siempre en algún lado te regalan esos malos piropos, ¿verdad? Te dicen feo, Betty la fea, y así no. Y te ponen barreras a tu sueño. Así eran los hermanos de José, se burlaban. Y lo odiaban aún más por los sueños que él les contaba. Después José, a falta de uno, tuvo otro sueño. ¿Y qué hizo José? En vez de callarse, si ya una vez se burlan de ti, hermano, ciérrala. No, pero dice, y se lo contó a sus hermanos. Él todavía pensaba que los hermanos se iban a poner contentos. Y les dijo, tuve otro sueño en el que veía, y fue, bueno, si el otro era fantochón, y miren en el que veía que el sol, la luna y las 11 estrellas, o sea, el muchacho vio que todo el universo prácticamente me hacían reverencia. Amén. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. Y miren lo que hace el papá, Jacob. ¿Acaso tu mamá, tus hermanos y yo y vendremos a hacerte reverencia? El papá mismo se estaba burlando. Y a veces quien te pone condiciones son tus mismos padres. Te condicionan, te dicen, no vas a llegar. Dedícate a hacer esto, que eso lo haces bien, y olvídate de tu sueño. No vayas detrás de tu sueño. Entonces el papá mismo se burló de alguna manera de José. Y sus hermanos, versículo 11, le tenían envidia, ¿verdad? Porque cuando alguien tiene sueños así grandes, la gente te tiene envidia. Entonces la envidia es un mal que opera, y a veces opera dentro de los hermanos, y dentro de los hermanos de la iglesia a veces opera. Opera en tu casa, pudo operar la envidia de chico cuando eras chico, pero también opera en la iglesia. Hay veces que Dios usa a una persona, tiene sueños una persona, y la otra, en vez de apoyarla, la envidia. Tienen envidia. Y más adelante vamos a tener sermones de esto, de envidia, celo, todos estos temas. Pero fíjense, los hermanos tenían envidia. Vamos a ir mostrando esta figura de la familia de José, que era una familia disfuncional, que algunas de estas cosas pudieran haber pasado en tu vida o en tu familia, ¿sí? Ahí está la familia. En cierta ocasión, versículo 12, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Quería noticias frescas y José se las iba a traer. Versículo 17 vamos a saltar. José empezó a buscar a sus hermanos y dice el versículo 17, José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotam. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercase, tramaron un plan para matarlo. Otra cosa que puede pasar, o que te pudo haber pasado, es tener traumas. Gente que te prefería ver muerto. Y a veces esto aún pasa cuando hay hijos que no son deseados, que los padres siempre luchan con esos hijos. ¿Cuántos padres abandonan a sus hijos? Quizás esa pudo ser una situación como la que has vivido y eso te genera un trauma. Hay veces que hay familias que prefieren que ese bebé no nazca y cuando nace llevan siempre esa bronca de los padres que era un hijo no deseado y llegó. Y a veces hasta lo cuentan, no, no lo queríamos tener y acá está.
Imagínense, pobre persona, ¿no? Yo lo he escuchado tantas veces, y a veces lo he escuchado de gente cristiana. Sí, este vino no, nadie lo quería, pero bueno, apareció, ¿qué va a hacer? Acá está, bueno, algo va a hacer la vida con este ser humano. Y te generan traumas, te generan barreras. Versículo 19, se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan tus sueños. Ese maltrato emocional, gente que quiere borrar tus sueños, que va a hacer todo lo posible para decirte un montón de cosas, maltratarte emocionalmente, decirte muchas cosas malas para que estos sueños no se cumplan. Así eran los hermanos de José. Versículo 21, cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Versículo 23, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Y a veces no solo maltrato emocional, pero maltrato físico. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero hay familias que a sus hijos los maltratan físicamente. En mi país era normal pegarle a los niños. Acá llegas a pegarle y te mandan preso, entonces son los niños quienes te tienen cortito a ti. Pero en mi país, si te portabas mal, tu mamá te daba un revés así con los nudillos así de este lado, pum, te dejaba todo marcado acá, así los 4. No le decías más nada, te portabas bien, te voy a dar un bife, así decíamos en Argentina, bife le decíamos. Ya cuando decían bife, no es como acá un chirlito y el nene se te burla en la cara. Allá te dicen te voy a dar un bife, te miraban con mala cara y tú te ponías pálido de golpe, ¡bum! No hablabas, eras una momia, la momia de Tutankamón. No opinabas, no decías nada, te trataba y tratabas a tus padres. Eras una joyita por la calle, ninguna falta de respeto. Si algún día se te escapaba una y le decías algo a tu papá, no esperaba que llegues al carro, ahí te la daba, te hacía girar como un trompo, te daba así, ¡pum! Girabas, así. ¿Y tú te piensas que la gente se espantaba? No, allá te aplaudían. ¡Vamos, otra! Dele una más, ¿verdad? Y pobre pibe, ¿no? Pobre muchacho, daba vuelta como... Así eran maltratos físicos. Y obviamente si te portabas bien, no estoy diciendo que eso está bien, ¿no? Obviamente, quiero aclarar, hay mejores métodos que esos, obviamente, para educar a los hijos. Justamente lo que estoy queriendo decir es que esos métodos te trauman. Sí sales bien educado, pero terminas traumado. Los sueños te los ponen en cárceles, te ponen barreras. Y hoy, gracias a que ha evolucionado eso, ya no hacemos ese tipo de cosas. Les enseñamos, les hablamos a los niños y tomamos distintas formas de educarlo. Pero el maltrato físico, ¿cuántas veces el maltrato físico hace mal o te ha hecho mal? Te ha estigmatizado, te ha puesto barreras. Así que uno diría que una persona como José está destinado al fracaso. ¿Sí o no? Si ustedes ven una familia como la que vimos hace un rato, que era una familia como la de José, que lo querían ver muerto, ese pobre está destinado al fracaso. José, ahí en la versión con los pelos parados, está destinado al fracaso. No estaba... dado el contexto familiar, una mala imagen, hacían diferencias, había odio, burla, envidia, traumas, maltrato emocional, maltrato físico, y encima después dice que cuando lo echaron a la cisterna, luego el versículo 25, se sentaron a comer. Hermano, si tú tienes un hermano tuyo que lo estás matando prácticamente, no sé si puedes comer. Estos podían comer. Estaban disfrutando. Fría, ellos disfrutaban y comían. Ahora sí podían comer. Yo no podría comer, tendría un nudo en la boca. Bueno, estos no. Y justamente pasa así. Cuando tú sufres, muchos otros disfrutan. Quizás tú eras chico y otros disfrutaban al hacerte sufrir a ti.
¿Sí o no? ¿Saben de lo que estoy hablando? Alguna gente ha disfrutado haciéndote mal. Lo disfrutaban, la pasaban bien cuando te decían cosas, cuando se burlaban de ti, cuando te maltrataban y te hacían, la pasaban bien, se sentían, qué bueno que es maltratar a alguien. Y eso te marcó. Puede ser que alguna de estas cosas hayan sido parte de tu entorno, de tu pasado. Vamos a ver las 5 claves para ser fructíferos en todo. Vamos a leer Génesis 39, 1 al 2, ahí tienen 5 llaves. Vamos a prestar atención ahora. ¿Cuántas claves son? 5. Si tomas nota, anótate estas 5 claves. Si no te las acuerdas, porque esto va a cambiar tu manera de ver las cosas. Esto te va a llevar a vivir la prosperidad de la que tanto a veces se habla y se mal usa el término. Te va a ayudar a vivir en una vida fructífera, a llevar frutos, que es la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? 5 claves y vamos a ver la primera en Génesis 39 del 1 al 12. Las primeras las vamos a ver en Génesis 39, 1 al 12. Les dije que hoy íbamos a leer bastante Biblia. No hay mejor que la palabra de Dios nos hable directamente a nosotros. ¿Están de acuerdo? Versículo 1 de Génesis capítulo 39 dice... Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían, ¿cómo? Muy bien. Decirle al que está al lado, las cosas te van a salir muy bien porque el Señor está contigo. Dale, profetizale algo a alguien que está al lado, que está atrás. Ejercer el don de profecía que Dios te dio. Decirle, todo te va a ir muy bien. Decirle, todo te va a ir muy bien. Dale, a ver, quiero verlos. A ver, díganle a alguien. Todo te va a ir muy bien. Todo te va a ir muy bien. Vamos, que se le caiga la vergüenza, che. Todo te va a ir muy bien. Porque el Señor está contigo. La Reina Valera dice, era un varón próspero, por eso les estoy hablando de prosperidad también, ¿sí? Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, versículo 3 dice, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró, ¿qué? Mayordomo de toda su casa. ¿Y qué pasó? Le confió la administración de ¿cuántos bienes? Todos sus bienes. Por causa de José, el Señor, ¿qué hizo? Bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Fíjense cómo se repite la palabra prosperar, bendición. Dice este verso, la bendición del Señor, ¿qué pasó? Se extendió, diga conmigo, se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. La primer clave es administra bien las cosas de otros. Vamos a poner la primer clave ahí arriba. La primer clave es administra bien las cosas de ¿quién? ¿Las cosas de quién? Diga conmigo, de otros. Diga fuerte, de otros. Ahora sí, no los escucho, la escucho a mi esposa diciendo acá adelante. Los de otros. Administra bien las cosas de otros. Es de bendición. La primer clave es administrar bien ¿qué? ¿Mis cosas o las de otros? Las de otros. Según este texto, según lo que pasó con José y en el contexto en que estaba José, que lo habían vendido como esclavo a Egipto, él aprendió a administrar bien las cosas de otros. Qué difícil es esto a veces para algunos. No están acostumbrados bien a administrar las cosas de los demás. Dios te da a veces, te pone en un lugar para administrar cosas de otros, sea en una iglesia para administrar algo, o sea en un trabajo. Y nosotros decimos, bueno, esto no es mío.
lo hago así nomás. Ustedes no saben la cantidad de iglesias que dicen, bueno, hacemos esto, es para el Señor. Y como para el Señor es bueno, en realidad para el pastor. Y lo hacemos así nomás. Es como esa señora que se llamaba Susana, creo que se los conté, este chiste más viejo, pero bueno, se lo voy a contar de vuelta, que estaba barriendo la iglesia y de repente se tenía que ir rápido y bueno, dijo, me tengo que ir, levantó la carpeta, la alfombra y echó toda la tierra abajo de la alfombra y cuando está por salir corriendo, pues se tenía que ir rápido, le dice, Susana, Susana, y la tipa se pegó un susto y dijo, ¿quién es? Y se mete a buscar, estaba la señora, ¿dónde está? ¿De dónde viene esa voz? Susana, ¿qué estás haciendo? Y ella busca y busca. Y dice, ay, menos mal que eras tú, Señor, y que no era el pastor que me estaba diciendo. Porque hay gente que hace las cosas para el hombre. Ríanse, sí, es gratis. Más malo para contar chistes. Pero hay mucha gente que hace las cosas para, como dice Jesús en el Nuevo Testamento, para ser vistos por los hombres. Ese era el pecado principal de los fariseos. Hacían las cosas así nomás para ser vistos por los hombres. No lo hacían para Dios. José administraba bien las cosas de los otros, no las propias. A veces nosotros decimos, bueno, yo lo mío lo hago bien, pero lo de los demás hago las cosas a media máquina. Entrego un poco. No pongo todo. Lo hago como puedo. ¿Está bien o está mal eso? Si eso es para otro, es para la iglesia, es para el trabajo, hago lo que puedo. Si me sale bien, me sale. Y si no, pues que salga como sea. Yo me pregunto si tendrías esa misma actitud para algo tuyo, que estás buscando una meta personal. La prosperidad viene cuando tú haces, como dice ahí, administras bien las cosas de los demás. Cuando las cosas de los demás las haces con excelencia. Cuando al otro le eres de bendición. Cuando tú aprendes a bendecir a otro y no piensas en ti mismo. ¿Están conmigo? Esa es la primera clave. Y a José lo quería Potifar porque todo lo que José tocaba lo hacía prosperar. Potifar estaba súper contento con José. Y Potifar lo puso sobre todas las cosas. Dijo, administra todo, porque tú realmente lo haces bien. Tú me bendices. Y José era de bendición. Administrarla bien las cosas de los otros. Amén. Después dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Bueno, entonces algunos dicen, unas hermanas que no se casaron dicen, Señor, mándame un José, ¿no? Ahí oren. Versículo 7. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Humilde el muchacho. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Y miren cómo contesta José acá. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra quién? Contra Dios. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. La segunda clave para ser próspero, para ser fructífero en todo, es corre del pecado, huye del pecado. Diga conmigo, voy a correr del pecado. Diga más fuerte, voy a correr del pecado. Es importante huir. Con el pecado no te puedes poner a dialogar y decir, bueno, a ver, ¿qué tal si negociamos? Y a ver si miro hasta acá y si la miro a la mujer de Potifar un poquitito que se corra la toalla y bueno, nomás la miro y después me voy. No, ya cuando metiste el ojo caíste. El pecado no te da tregua. Tienes que
correr. José habrá quedado medio como raro. Esta mujer era una mujer moderna hace 4.000 años atrás. ¿Se dieron cuenta? Vieron que hace 4.000 años atrás pasaban estas cosas todavía. Bueno, todavía. Ya empezaron a pasar con la mujer de Potifar. Y José no se puso a ver hasta dónde podía llegar. Vieron que hay gente que juega con los límites del pecado. Bueno, un poquito más. A ver, voy a hablar un poquito más, a ver hasta dónde le saco información. Cuando ya veo que la cosa se pone turbia, ahí le paro. No, cuando ya empezaste a hablar y la lengua se te soltó, ya estuvo, no la paras más. Terminas hablando de todo, pecaste. Claro, después te vas a tu casa y te sientes sucio, sucia. Y dices, ¿por qué me siento tan sucio? Y estuviste sumergido en el lodo hasta adentro. Todo empieza porque uno en el momento no sabe cortar a tiempo, no sabe huir a tiempo, no sabe decir hasta acá llego. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Con el pecado no se juega. El pecado hay que huir, hay que hacer la de José. Voy a huir, me escapo. Prefiero que me calumnien antes de que caiga en pecado. Para ser próspero es importante que aprendamos a huirle al pecado. Cada vez que se te presenta una oportunidad de pecar, sale corriendo. No le des lugar en tu mente, no empieces a dar vuelta. La segunda clave entonces es correr del pecado. Vamos a seguir leyendo y ver las otras tres claves. Génesis 39, del 19 al 23. La primera es administrar bien los bienes de otros, la segunda es correr del pecado. Vamos a ver la tercera. Versículo 19 dice: cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, digan conmigo, aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Lo mismo que le pasó con Potifar, lo mismo que pasó con Potifar es lo mismo que ahora le pasa en la cárcel. Le encargan todo porque era una persona que era próspero. Y la tercer llave es: no depende de lo externo. Diga conmigo, no voy a depender de lo externo. La prosperidad no depende de tu circunstancia exterior, no depende de tu cisterna en que te metieron, ni de tu familia, ni de tu cisterna, no depende de tu cárcel, no dependió en José de la sequía futura, no depende de la circunstancia exterior. ¿Amén? ¿Depende de quién? De Dios. ¿Amén? ¿De quién depende tu prosperidad? De Dios. Tu prosperidad depende de Dios. No importa en la cárcel que te encuentres. La cárcel no encarceló el sueño de José. La cárcel no le puso barreras al sueño de José. José estaba en cárcel, pero él supo salir, supo que su sueño salga de esa cárcel. El sueño de José iba más allá de las cárceles. Y te desafío a que, sea cual fuera la cárcel en que te encuentres, tu sueño vaya más allá de la cárcel. Que la cárcel en que te encuentras no condicione tu sueño. Amén. Entonces no depende de lo externo. Vamos a seguir leyendo la clave 4, Génesis 40. Vamos a leer del 12 al 15 y luego el versículo 23 también. Versículo 12 dice: entonces José le dijo, esta es la interpretación de su sueño. ¿Qué pasó? Vinieron a la cárcel un copero, un panadero que habían tenido un sueño, que servían en la corte del faraón, tuvieron un sueño y van y le piden a José que se lo interprete. Y José se lo interpreta. Esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted
y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Mire lo que hizo José. ¿Qué pasó? Le pidió que no se olvide de él. Le pidió al copero que no se olvide de él. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. ¿Qué hizo José? Le pidió un favor, ¿sí o no? Al copero. A mí me trajeron por la fuerza, José le contaba, ¿no? De la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Sin embargo, versículo 23, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. ¡Qué terrible!, ¿no? La cuarta clave para que seas fructífero y fructífera es: no dependas de los favores de los otros. Diga conmigo: no voy a depender de los favores de los otros. ¿Ah? Me encanta la emoción que le pusieron a este punto. Este punto me fascinó. Me emocionan para predicar. No voy a depender de las emociones que tengo yo, mejor dicho. No voy a depender de los favores de los otros. Amén. ¿Qué acostumbrado a veces estamos a depender de los favores? José con justa razón le pide al copero, acuérdate de mí. Por favor, no había hecho nada yo para estar acá en esta cárcel. Acuérdate de mí. ¿Y el copero qué hizo? ¿Ni bien salió? Le dijo a José, thank you very much. Se fue. Se le olvidó por completo, se le borró de la cabeza. Pasaron 2 años y José seguía en esa cárcel. 2 años, se le había olvidado. Para que seas próspero, mis estimados y estimadas, no debes depender de los favores de los demás. A veces pensamos que el otro me tiene que bendecir. Fíjense una cosa, José aprendió a bendecir a otros, pero él no dependía de los favores de los otros. Porque esa es la característica de una persona próspera. La persona próspera bendice, pero no espera que lo estén siempre dando. ¿Están conmigo? Entonces, José no dependió de los favores, en este caso, del copero. El copero se le olvidó por completo. Así que tenemos que aprender a depender de Dios. El que te va a bendecir es Dios. La gente hoy te puede bendecir, mañana se olvida. O te puede dar y se generan a veces relaciones que no son saludables, porque uno siempre está dependiendo de que el otro le dé. Cuando uno depende de Dios, aprendes a que sea siempre Él el que te esté bendiciendo. Esto le pasó a José, y no creo que nosotros tengamos una situación peor que la de José. Porque este pobre hombre estaba metido en una cárcel, y las cárceles de antes no eran como las de ahora, que tienen todos los lujos. En aquel tiempo eran cárceles bien feas, y José estaba ahí. Años estuvo en una cárcel, un hombre con un sueño. La cuarta clave es no depender de los favores de los otros. Vamos a la quinta y última clave, Génesis 41. Génesis 41, versículo 1 primero. Dice, 2 años el faraón tuvo un sueño y estaba de pie junto al río Nilo. Y acá viene el sueño del faraón, que ve las vacas flacas en Egipto, las vacas gordas, las 7, y no sabía qué significaba, 7 de cada una, 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Los sabios y los magos de Egipto no sabían interpretar el sueño. Versículo 41. Así que el faraón, resulta que el copero se acuerda de José ahí. Se acuerda y dice, vamos a decirle a José, este me interpretó el sueño. 2 años después dijo, había uno ahí. Y se acuerda de José. Versículo 41. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te tengo a cargo de todo el territorio de Egipto. Perdón, déjeme contarle un poquito acá antes de ir al versículo 41. El copero le informa al faraón de José que le podía interpretar los sueños, lo mandan a traer a José.
Lo mandan a traer a José y José le interpreta los sueños al faraón. Los 7 años de vacas flacas iban a ser 7 años de escasez y luego 7 años de abundancia. 7 años de abundancia primero, luego 7 años de escasez. Y José le interpreta, el faraón le pregunta, y bueno, ¿qué hacer ahora? José le da una explicación de cómo poder salir de esa escasez. Y el faraón queda con los ojos abiertos así, y dice, wow, qué tremendo este hombre, ¿no? Versión mía, ¿no? Interpretación mía. El faraón quedó impresionado con José, tremendo. ¿Qué hacía este tipo en una cárcel? ¿Qué hacía este pobre loco en lo de Potifar? ¿Por qué no me lo trajeron antes, verdad? Porque después cuando uno descubren el talento, dicen, ¿cómo no me di cuenta antes? Mientras tanto te comiste un buen tiempo de pruebas, ¿no? Versículo 41, y acá retomo la historia. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Lo levanta, ¿verdad? A José. De inmediato, versículo 42, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Llega un momento donde tu prosperidad se va a exteriorizar. Esa prosperidad que tú llevabas adentro se va a exteriorizar. Hay un tiempo en donde esto va a salir a la luz. Lo que tú tienes adentro, el sueño que Dios te dio, si tú aprendes a confiar en Dios, si aprendes a usar estas llaves que te estoy compartiendo hoy, se va a exteriorizar esa prosperidad. Versículo 44, vamos a seguir leyendo para terminar. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Además, le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? Versículo 46. 30 años. Diga conmigo, 30 años. Diga conmigo ahora, 13 años. 13 años pasó José desde la cisterna hasta ser segundo del faraón. 13 años de rechazo, de prueba, de mentiras, 13 años de problemas. Desde esa bendita túnica linda de mangas largas, de colores, hasta que lo visten de lino fino y le ponen el collar de oro y el anillo. 13 años en que esa túnica vuelve a aparecer como una vestidura de lino fino. 13 años, a veces uno, ¿verdad?, le cuesta tanto, pero en esos 13 años José aprendió a administrar los bienes de otro, aprendió a correr del pecado, aprendió a no depender de sus circunstancias externas, ni de la cisterna, ni de las cárceles, ni de la familia, ni de nadie. Aprendió a no depender de los favores de los otros. Y por último, fíjense lo que pasa en esta historia. Tenía 30 años, versículo 46, cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Y les voy a leer unos 3 versos para finalizar. Versículos 50 al 52 de la Reina Valera. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Diga conmigo, Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó, versículo 52, el nombre del segundo Efraín. Diga conmigo, Efraín. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La quinta llave para que seas fructífero es el perdón. Diga conmigo, perdón. Saber perdonar, saber olvidar. Esta es otra clave muy importante. Hay gente que no perdona
y que no puede olvidar su pasado. Yo no sé cuál fue tu pasado. Algunos puedo conocer parte de su pasado. Pero yo también tuve mi pasado y tienes que tener un punto donde aprendas a perdonar, a olvidar, a dejar el pasado atrás. Si tu pasado te condiciona, tu familia, las cisternas, el maltrato que te hicieron, las burlas que te hicieron, si todo eso condiciona tu vida, nunca vas a poder salir de la cisterna, te vas a quedar adentro de la cisterna por siempre, o te vas a quedar siempre adentro de una cárcel. Tu vida va a estar limitada si te condiciona tu pasado. Pero si logras perdonar y olvidar esas cosas que te hicieron, esos maltratos, a veces maltratos emocionales, a veces burlas, tienes que decir, Señor, yo perdono a esa gente. ¿Hay alguien que te dijo algo cuando eras joven y te lo recuerdas por el resto de tu vida? Si no logras perdonar eso y olvidarlo, siempre eso te vuelve y te condiciona. No puedes alcanzar el sueño. Es tan importante primero que tengas a Manasés para que luego tengas a Efraín. Si no tienes primero Manasés, Efraín nunca va a venir. Si primero no tienes el olvido del pasado, nunca Dios te va a hacer fructífero en el tiempo de tu aflicción. La prosperidad viene cuando olvidas. Efraín viene cuando ya Manasés está en tu vida. ¿Están conmigo? Cuando aprendes a tener a Manasés, a olvidar, puedes tener entonces a Efraín. Puedes tener frutos, puedes tener prosperidad. Aprendes a vivir en esa prosperidad que Dios te da. Y no tiene mucho que ver a veces con la economía, pero tiene que ver con una prosperidad interna. Porque José estaba en cárceles y uno pudiera decir, ese hombre es próspero. ¿Era próspero José dentro de la cárcel? Quizás nadie lo veía, pero alguien sí lo vio. El jefe de la guardia dijo, este es próspero. ¿Es este hombre próspero siendo esclavo? Ni los hermanos lo quieren. Pero alguien sí lo vio, Potifar. Y dijo, este hombre es próspero. Siempre va a haber gente que se dé cuenta que tú llevas adentro tuyo prosperidad. Amén. Siempre va a haber gente que se dé cuenta de la prosperidad que tú tienes adentro. Pero porque tú aprendes a perdonar todas esas cosas que te hicieron. Amén. Porque aprendes a decir, eso queda en el pasado, burla, rechazo, maltratos, cosas que me hicieron, quedan directamente en el pasado. Y ahora, ¿saben qué? Como soy próspero, voy a bendecir a otros. No me importa que me digan esclavo. Amén. No me importa que me digan esclavo, voy a bendecir. No me importa que me digan un hombre que está dentro de una cárcel. ¿Cómo se dice? Prisionero, gracias. No importa que me digan prisionero. Y que ande con acá y el número acá en el medio. Prisionero número 666. No. Peor prisionero de todos. Porque se le echó la mirada a la mujer del gran Potifar. Pobre hombre, era un santo. 666, el peor prisionero. Alguien se va a dar cuenta de que tú eres una persona próspera y de que todo lo que decían era calumnia, porque tú aprendes a bendecir a otro. Aún en la cárcel dices, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mejor en este lugar rascoso y horrible y apestoso, lleno de ratas. Voy a hacer lo mejor. Y ahí Dios te hace prosperar. No importa en dónde estás, importa lo que tú tienes adentro. Si tú aprendes a decir, yo lo voy a bendecir a este que tiene una cara de loco, que es mi jefe, pero tiene una cara de loco, que él tendría que ser prisionero, no yo. Lo voy a bendecir, lo voy a prosperar, voy a bendecir a Potifar. Si aprendes a administrar bien, si aprendes a correr del pecado, a no depender de los favores de los demás, si aprendes a perdonar, vas a ser una persona fructífera. Nos ponemos de pie. Y vamos a orar. Si puedes pensar en estas 5 claves de oro para que seas fructífero en todo, creo que si las aplicas constantemente,
Porque dicen que un árbol se tumba no con unos hachazos fuertes de golpe, sino que cuando le das siempre, quizás hachazos menos, algunos dicen que se tumba con 5 hachazos por día, cada día constantemente. Si estas 5 claves las puedes aplicar, cada día vas a tumbar ese árbol que tienes por delante. Aplica estas 5 claves cada día. Trata de hacer lo posible de aplicar estas claves. Dios te puso en un lugar seguramente para administrar cosas de los otros, para ser de bendición. ¿Podrás ser de bendición en ese lugar que Dios te puso? Quizás no estés trabajando para tu beneficio, quizás no sea algo para ti, pero estás haciéndolo para el otro. Y tú encima dices, sí, pero no es nada para mí, esto no me queda nada a mí, lo estoy haciendo para el otro. Esa es la clave, que lo que hagas para el otro lo hagas bien. Lo que hagas para el otro lo hagas bien, lo administres. Que cuando se te presenta el pecado, por más tentador que sea, trates de correr, que corras del pecado. Que no te limiten las cárceles externas. Que no dependas de los favores de los demás. Probablemente los otros se van a olvidar de bendecirte. Porque Dios quiere que aprendas a depender de Él. Y Dios te va a quitar esa gente que te llenaba de favores. Porque el que te llena de favores y de misericordia es Dios. Que puedas aprender a perdonar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Y nos ponemos delante de ti en esta tarde, Señor, en esas cosas, Señor, que nos han pasado, Señor. Nos ponemos delante tuyo, Señor, presentamos nuestra vida delante de ti. Hoy leímos la historia de José, un varón próspero, un varón que uno puede decir, qué bien, le iba todo bien, pero vemos su trasfondo, vemos las cosas que le han hecho, las heridas que ha tenido este joven a los 17 años de edad, el dolor que sufrió, las barreras que le han puesto los hermanos, los padres, la mala imagen familiar que tuvo, la burla que le han hecho, el maltrato emocional, maltrato físico, cómo los otros se gozaban cuando a él le iba mal. Y quizás muchos de los que están acá tuvieron ese trasfondo. Quizás muchos de los que están acá todavía sienten el dolor de esas escenas donde ven a sus padres discutir, donde ven el rechazo de los hermanos, la burla de otros. Quizás algunos tienen esas escenas todavía vívidas y no pueden salir de las cisternas en que los han echado. No pueden salir de ahí, están ahí atrapados, están atrapadas ahí. Y Señor, nosotros sabemos que ese sufrimiento puede ser real, pero vemos en la historia de José un varón próspero que no dependía de eso, que supo aprender, que aprendió a salir de cisternas, Señor, que aprendió a salir de cárceles, que aprendió a salir de familias disfuncionales, que aprendió a salir de la calumnia, que aprendió a salir de maltrato, de la burla, hasta que tú lo llevaste a ser segundo en autoridad, hasta que tú lo levantaste, Señor, en alto, porque tú le habías dado un sueño. Y Dios te dio un sueño, mi hermano, mi hermana. Y quizás hoy Dios quiere obrar en tu vida. Quizás hoy estés en una cisterna, en esa cisterna de dolor. Y Dios hoy quiere obrar en tu corazón. Dios hoy quiere sanar esas heridas. Dios hoy quiere obrar. Quiere llevarte a unas aguas profundas. Quiere quitarte de la cisterna, del dolor, del recuerdo. Por eso hoy, en este momento, aprende a perdonar. Perdona a aquellos que te hicieron daño. Perdona a aquellos que te hicieron daño.
Dile, Señor, yo perdono a los que me hicieron daño. Ora conmigo. Dile, Señor, yo perdono a aquellos que me hicieron daño. Aquellos que no soñaron conmigo. Aquellos que se burlaron de mí. Aquellos que me maltrataron físicamente, emocionalmente. Aquellos que me hirieron, los perdono en esta tarde, Señor. Desato perdón, diga conmigo, desato perdón. Desato perdón sobre mi familia, sobre aquellas personas que me ofendieron. Desato perdón. Quita las imágenes de mi mente, Señor, de mi corazón. Hazme olvidar, Señor, en el nombre de Jesús. Porque eso te tiene en una cisterna atrapado. Di, Señor, yo perdono, yo perdono, yo perdono. Perdono a los que me ofendieron, perdono a los que me maltrataron. Hoy perdono, porque sé que depende de ese perdón la prosperidad que yo tenga. Señor, perdono en tu nombre a la gente que me hizo mal. Oh, en el nombre de Jesús, suelta perdón, suelta perdón, suelta perdón. Tú sabes esas personas que te ofendieron, que te rechazaron, que te odiaron, que no te desearon, que te preferían muerto. Tú sabes esas personas. Dile, Señor, yo perdono. Perdono a las personas aunque se burlaron, que cuando me iba mal la pasaban ellos bien. Yo los perdono. En el nombre de Jesús. Y salgo de esta cisterna en esta tarde. Sal de la cisterna hoy. Sal de la cisterna. Sal de la cisterna. Porque Dios te va a llevar a otro lugar. Te va a sacar de esa situación y te va a llevar a otro lugar. Y aunque pase tiempo todavía, vas a aprender en ese proceso a bendecir a los demás. Dile conmigo, Señor, voy a bendecir a otros. Voy a administrar las cosas de los otros. Bien, Señor. Voy a bendecir a los demás. ¿Cuántos están dispuestos a bendecir a los demás? Digan, Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a bendecir a otros. Oh, yo estoy dispuesto a bendecir a otros, Señor. Estoy dispuesto a bendecir a aquellos en los cuales tú pongas en mi camino, Señor. Dile conmigo, estoy dispuesto a correr del pecado. En esta etapa que Dios te saca de la cisterna, muchas veces va a venir pecado a tu vida. Dile, Señor, yo voy a correr del pecado. Voy a dejar de prestarle atención a las tentaciones. Voy a correr. Dígale conmigo, Señor, yo voy a correr. Voy a correr. Voy a guardar mi corazón. Voy a guardar mi mente. Voy a guardarme en santidad para ti. Dile. Voy a correr del pecado como lo hizo José. Si José pudo, yo puedo correr del pecado, Señor. Voy a correr de ese pecado. Dígale, yo no voy a depender de lo externo. No importa si después de la cisterna viene una cárcel. No importa, Señor. No voy a depender de esa circunstancia externa. No importa si después viene una sequía. No voy a depender de eso. Dígale conmigo, no voy a depender de los favores de los demás. Gracias por aquellos que me bendicen, pero voy a depender de ti, Señor. Dile conmigo, voy a depender de ti, Señor. Voy a depender de ti. Tú eres el que me llena de favores y de misericordia. Gracias, Señor. Hay perdón en esta tarde. Hay perdón en esta tarde. En esta tarde Dios te va a llevar a aguas profundas. Dios te va a llevar a ser fructífero. Dios te va a llevar a saltar toda barrera que te haya puesto. Dios te va a llevar a cumplir los sueños. ¿Cuántos quieren cumplir? Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar
clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Que tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Que tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh, sí, Dios. Sí, Señor. Aleluya. A tu nombre clamaré. Sí, Señor, a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Dile, tuyo soy, Señor. Dile en esta tarde, tuyo soy, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Aleluya.